¿Listo? A ver, como les mencioné, chicos, como les mencioné, vamos a tratar de avanzar rapidito para evitar cualquier inconveniente. Les mencioné que íbamos a hacer un repaso, ¿no? Sobre los temas que ya pronto van a venir en el examen de admisión. Primero, una pequeña explicación del temario que vamos a trabajar el día de hoy con respecto a Historia Universal y a Historia del Perú. Vamos a trabajar un poquito rápido porque ya se acerca el examen. Y bueno, en Historia Universal, el día de hoy vamos a trabajar primero una introducción a la historia, luego lo que sería la antropogénesis, que es pues el desarrollo del ser humano, y las primeras sociedades del mundo, también conocidas como sociedades fluviales. Introducción a la historia, corrientes y conceptos, fuentes auxiliares, ciencias auxiliares, periodización, en antropogénesis, teorías de la evolución, pruebas y proceso evolutivo, y en sociedades fluviales, Mesopotamia, Egipto, China e India. Esto en Historia Universal. Más adelante te explicaré lo que viene en Historia del Perú. Pero, mientras tanto, vamos a ir avanzando con Historia Universal. Vamos con el primer paso, el primer tema, que vendría a ser la introducción a la historia, que también, por cierto, ha venido en examen de admisión. Concepto de historia ha venido, mira. Lo principal que deberías saber ha venido en examen. Concepto de historia. ¿Qué es la historia? Pregunta simple. ¿Te ha venido también para qué sirve la historia? Literalmente, ¿para qué? ¿Cuál es la importancia de la historia? O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo utilizas? Entonces también te ha venido. Y esas cositas pequeñitas que a veces parecen un poquito complicadas, en sí son muy sencillas. Y vamos a ver el día de hoy. A ver cómo les mencioné, chiques. Chicos, chicos, se me interrumpe, por favor. Ah, a ver, chicos, un momentito. Yo no estoy a cargo del para admitir los alumnos. Porfa, me mencionan por aquí. Muy bien. Eh, ya. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos con la primera parte. Introducción a la historia. Vamos. ¿Dónde está? Aquí está. Ya está. Introducción a la historia. Primero, ¿a qué nos referimos con historia? Primero, tenemos que entender que si hablamos de historia, de matemática, de geografía, de economía, estamos hablando de ciencias, ciencias independientes con su propio objeto de estudio, pero que de alguna manera se clasifican, ¿no? Hay, por ejemplo, ciencias fácticas, hay ciencias naturales, hay ciencias sociales. ¿A qué tipo de ciencia pertenece la historia? La historia pertenece a las ciencias sociales. Pero, profesor, muy fácil, pues, ¿no? Muy papayita. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más, porque aquí te estamos preparando para el próximo examen. Y como es para el próximo examen, tenemos que ahondar un poquito más. Trabajamos rápido, pero ahondando un poquito a las particularidades que te podrían venir en el próximo examen. Primero, tenemos que entender que la historia viene a ser una ciencia social, pero esta ciencia social, ¿de qué se encarga? Muchos dicen, profesor, la historia estudia los hechos del pasado, ¿no? Los hechos del pasado, todo lo que es del pasado. Pero no necesariamente, no necesariamente, no necesariamente. La historia en sí estudia la sociedad, el tiempo y el espacio, principalmente esos tres factores. Principalmente esos tres factores. Y en estos tres factores hay un elemento que vendría a ser el hombre. El hombre pasa por una sociedad, pasa por un tiempo determinado y por un espacio determinado también. Es decir, si bien es cierto, la historia, en cierto modo, estudia el pasado, pero el pasado
nos sirve para reconstruir de alguna manera y poder entender el presente. ¿No? Muchas veces nosotros hablamos de la corrupción del país. No hablamos que la corrupción, que los presidentes, que el país, que por qué los congresistas, que por qué eso, por qué lo otro, ¿no? Entonces, hablamos por hablar, pero no comprendemos el por qué. Y el por qué está en el pasado. Cuando nosotros entendemos el por qué, que vendría a ser el pasado, nosotros vamos a entender recién nuestro presente y poder hacer algo para mejorar nuestro futuro. Y esa fue la pregunta de admisión. Y esa fue la pregunta de San Marcos. ¿Para qué sirve la historia? Para conocer nuestro pasado. Algunos marcaron. Otro decía, ¿no? Para reconstruir los hechos del pasado. Algunos también marcaron. Otra alternativa decía, para conocer los hechos del hombre a través del tiempo. Algunos también marcaron. Entonces estaba bastante confuso. ¿Por qué? Porque no habían visto algo total, ¿no? Algo total. Solamente teníamos la idea de que la historia, el pasado. Pero no, la historia nos permite no solamente conocer el pasado, sino también nos permite entender nuestro presente. ¿Por qué hoy estamos como estamos? ¿No? Gracias al pasado. El por qué es el pasado. Ahora, una vez que conocemos nuestro pasado, entendemos nuestro presente y podemos proyectarnos a un futuro mejor. Eso, o bueno, esa era la clave de ese examen de admisión. Conocer nuestro pasado, entender nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro. Es decir, la historia estudia 3 factores: sociedad, tiempo y espacio, en el cual está el hombre, ¿verdad? Pero a la vez nos permite conocer nuestro pasado, entender nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro. Se ha considerado que los primeros historiadores o los primeros en dar a conocer la ciencia histórica vienen a ser Heródoto y Tucídides. O lo vas a encontrar en algunos libros como Tucídides, pero es lo mismo, ¿ya? Heródoto, considerado el padre de la historia antigua, y Tucídides, también considerado el padre de la historia antigua. Pero, ¿cuál es la diferencia entre Heródoto y Tucídides? Ambos son griegos. Ambos son griegos. Ambos estuvieron en la misma época. La diferencia es que Heródoto, en sus 9 libros de historia, narró los acontecimientos de las guerras médicas, pero fue algo más narrativo, ¿no? Todo lo que iba sucediendo iba anotando, ¿no? Iba anotando él en los 9 libros de historia. Entonces fue una historia más descriptiva, ¿no? En cambio, Tucídides, al cual también se le considera padre de la historia, al cual también se le considera como padre de la historia, él agregó algo diferente, que fue la crítica. Es decir, no solamente narrar los hechos del pasado. En su libro Las guerras del Peloponeso, él no solamente narró lo que iba sucediendo entre Atenas y Esparta, sino que también introdujo la crítica, es decir, una apreciación de repente del porqué, del cuál fueron las consecuencias, del qué se pudo hacer para evitar estos conflictos. Es decir, introdujo una perspectiva ya más personal a lo que se conoce pues, ¿no? la crítica histórica. Por eso es que a Heródoto se le conoce como el padre de la historia y Heródoto el padre de la historia científica. Entonces, ese detalle, importante también, si puedes escribirlo ahí en tu cuadernito para que lo tengas presente, ¿ya? De igual manera, el libro que escribió Heródoto, los 9 libros de historia, donde narra las guerras médicas entre griegos y persas,
y Tucídides, las guerras del Peloponeso, donde narra pues la guerra entre Esparta y Atenas. También un detalle muy importante. Ahora, seguimos. Las corrientes históricas. Esto es algo que muy poco se ha explicado. He visto varios que no explican ello, pero es importante porque me parece que en un examen de la pre lo vi. ¿Ya? Así que me voy a tomar el tiempo de mostrarte algunas corrientes históricas, ¿no? Algunas perspectivas históricas que tratan de enfocarse a qué es lo que debería estudiar la historia, ¿no? Según el positivismo histórico de Leopoldo von Ranke, según el positivismo histórico, la historia se debería enfocar a reconstruir el pasado, pero mediante evidencias tangibles, especialmente mediante documentos. El positivismo histórico es netamente documentalista. Incluso dicen, sin documento no hay historia. Sin documento no hay historia para el positivismo histórico, resumiendo toda la idea. ¿Ya? Según el positivismo histórico de Leopoldo von Ranke, sin documento no hay historia. Si dentro de tu concepto más o menos ves esta referencia de que hace pues a los documentos, a los tratados, a los libros oficiales, hace referencia al positivismo histórico. Luego está el materialismo histórico de Karl Marx. Según el materialismo histórico, menciona que la historia y el proceso histórico ha sido resultado de las consecuentes luchas sociales. Un conflicto entre una especie de contradicciones entre la lucha social, ¿no? Por ejemplo, el esclavo versus el esclavista, el capitalista versus el, el asalariado. ¿No? Vemos un constante conflicto entre los grupos sociales, especialmente en esta especie de contradicción, ¿no? Desde que aparece el hombre versus la naturaleza, cuando aparece la propiedad privada, el esclavo versus el esclavista, cuando aparece la época feudal, ¿no? El siervo versus el señor feudal. Entonces, según el materialismo histórico, esto es consecuencia de las constantes luchas sociales. Un enfoque más socialista, ¿no? Y luego están los anales. Los anales. ¿Qué son los anales? Según March Bloch y Lucien Febvre, los anales tratan de ver una historia total, ¿no? Ver un enfoque más amplio de la historia. No solamente ver el pasado, sino lo que decíamos al principio. El pasado nos ayudará a entender nuestro presente y poder realizar críticas que nos ayuden hacia el futuro. Entonces, los anales trata de hacer una historia totalizadora, ¿ya? Que una los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Estas son las tres principales corrientes históricas que de alguna manera te pueden venir en algún examen. Ahora, la historia necesita, a ver, un ratito voy a acá. La historia necesita, a ver, voy a poner acá mi, voy a mover ya acá está. Muy bien. La historia necesita valerse ¿de qué? De evidencias que le permitan poder reconstruir el pasado. A esas evidencias se les llama fuentes, ¿ya? A esas evidencias se les llama fuentes. ¿Y para qué sirve una fuente? Para verificar un hecho del pasado. ¿No? Si yo dijera, ¿no? Hace unos 1000 años, la sociedad Paracas moldeaba los cráneos y los alargaba.
Entonces, me dirás, pero profesor, ¿dónde están las pruebas que evidencian que los paracas realizaban estas prácticas? Entonces yo te diré, no tengo. Entonces, yo no puedo comprobar. Pero si tengo la evidencia tangible, obviamente la evidencia tangible, que me permita dar veracidad a lo que yo comento, entonces se hace obviamente mucho más creíble. A esto se le llama fuentes, que nos permite dar veracidad a los hechos. Hay, por ejemplo, fuentes arqueológicas que hacen referencia a todo lo hecho por el hombre. Todo lo hecho por el hombre es una fuente arqueológica. Hay fuentes monumentales, aquellos grandes monumentos que de alguna manera aún perduran. Y ahí me dirás, pero profesor, pero profe, si, si las fuentes arqueológicas son hechas por el hombre, y por ejemplo, Machu Picchu es un monumento histórico, es un monumento histórico, ¿ya? Es un monumento histórico, que es hecho también por el hombre, a su vez de ser fuente monumental, a su vez sería una fuente arqueológica. Claro que sí, claro que sí. Entonces nosotros tener mucho cuidado al momento de ver las claves. Dice Machu Picchu, Caral, Chan Chan, y no te colocan fuentes monumentales. Marcamos fuentes arqueológicas. Y si no hay fuentes arqueológicas, marco monumentales. Profe, ¿y si están las dos? ¿Y si están las dos? Tendríamos que leer muy bien el enunciado. Tendríamos que leer muy bien el enunciado y a qué tipo de fuente nos está hablando, ¿no? Pero si, por ejemplo, hablamos del caso específico de Machu Picchu y están las dos, estaríamos marcando fuentes monumentales. Yo me inclinaría más a fuentes monumentales. ¿Por qué? Porque es más específico. Porque es más específico. No, es más específico. Si te dan las dos, marco la que es más específica. ¿No? Te pongo un ejemplo súper sencillo. ¿No? Si te dicen el alumno Pedro, ¿dónde se encuentra? Es un ejemplo casi tonto, pero ¿dónde se encuentra? Y te ponen su casa y te ponen su cuarto, ¿no? Su cuarto. Entonces, ¿cuál es más específico? ¿Su casa o su cuarto? ¿Dónde se encuentra? En su cuarto. Es más específica la pregunta, ¿no? Parece un poco hasta boba la comparación, pero hablamos de la especificidad. Arqueológicas más general, monumentales más específico. En el caso de Machu Picchu. Seguimos. Fuentes testimoniales. Es lo que se conoce también como fuentes orales. Es lo que se conoce también como fuentes orales, ¿no? Todos aquellos testimonios que hayan sido pasados de generación en generación mediante eh, lo oral, ¿no? Un cuento traducido de generación en generación, lo hablamos de oral, ¿no? Una canción, de repente una leyenda, un refrán, ¿no? Un refrán. Conocemos nosotros muchos refranes, pero decimos de dónde. Es porque de alguna manera se pasó de boca en boca y llegó hasta nosotros. Entonces, fuentes testimoniales igualamos a fuentes orales. Otras, fuentes antroposomáticas. Antroposomáticas son aquellas fuentes que provienen del ser humano. Por ejemplo, un huesito, un fémur. Un fémur. Por ejemplo, un cráneo. Por ejemplo, una mano, ¿no? La mano tatuada de Chancay. La mano tatuada de Chancay, ¿no?
Esa es una fuente antroposomática. Por ejemplo, la caquita. La caquita también es fuente antroposomática. Obviamente tiene que ser de ser humano, pues, ¿no? ¿Y por qué? Porque con la caquita pueden ver qué tipo, qué tipo, qué tipo de dieta realizaba este ser humano hace cientos de años. Entonces, revisan la popó y ven qué tipo de dieta tenía. Es importante también las heces. ¿Ya? Ahora, en cuanto a las ciencias auxiliares, ¿ya? Son, habíamos dicho al principio, no, las pinturas rupestres no son antroposomáticas, ¿eh? Las pinturas rupestres no son antroposomáticas, son arqueológicas, ¿ya? Porque hablábamos de arqueológicas que son hechas por el hombre, hechas por el hombre. Entonces, una pintura rupestre es hecha por el hombre, es trabajada por el hombre. Entonces, hablamos de una fuente arqueológica, ¿ok? Perfecto. Entonces, vamos con las ciencias auxiliares. Son aquellas ciencias independientes, me escucha bien, ¿ah? Ciencias independientes que ayudan a la historia a reconstruir el pasado. Es el caso, por ejemplo, de la arqueología. Sabemos que es una ciencia independiente que estudia todos los restos materiales dejados por el hombre. Dejados por el hombre. Hablamos de la geografía. De la geografía es una ciencia independiente que estudia la relación que tiene el ser humano con su medio ambiente. La geografía, muchos se confunden, dicen geografía, estudio de la Tierra, pero no, pero no. La geografía es una ciencia independiente que estudia la relación que tiene el ser humano, con su medio ambiente, ¿no? Ser humano, medio ambiente y la relación que tienen ellos dos hace la geografía. Seguimos. La geología. ¿Ok? ¿Qué estudia la geología? Estudia a la Tierra en sí y todo el proceso y todo el proceso histórico que tiene la Tierra. A ver, claro, cerámicas, tejidos, puntitas de lanza, pinturas rupestres, huacos, todo ello son arqueológicas. Correcto, muy bien, Yuriko. Muy bien. Entonces, geología estudia a la Tierra en sí y todo el proceso que ha vivido la Tierra. O, como se dice, las eras geológicas. ¿Ya? Las eras geológicas de la Tierra. Seguimos. La economía. ¿Qué estudia la economía? La economía estudia la administración de los recursos escasos, ¿no? O como diría un economista, estudia la escasez de recursos y cómo se van a distribuir esos recursos al ser humano, ¿no? Eso ya lo vas a ver a más profundidad en economía. La sociología estudia la evolución de las sociedades a través del tiempo, súper sencillo. Ahora, hablamos de ciencias auxiliares, pero las que te voy a mencionar al costadito, yo le he puesto dentro de ciencias auxiliares, pero en sí son disciplinas. ¿Y cuál es la diferencia entre una ciencia y una disciplina? ¿Cuál es la diferencia entre una ciencia y una disciplina? En que una ciencia es un conjunto de conocimientos independientes. En cambio, una disciplina es un conjunto de conocimientos
Dependientes. Dependientes. ¿Y de quién dependen? De la historia. Dependen de la historia. Como por ejemplo, la paleografía. Por ejemplo, la paleografía. ¿Qué estudia la paleografía? La paleografía estudia aquellos grabados antiguos, ya sean escritos o ya sean dibujos. Paleo es antiguo, grafía bien, hace referencia a escritos, ¿ya? Paleografía. Los escritos antiguos. Y cómo han evolucionado también a través del tiempo, pues, ¿no? La epigrafía estudia también los grabados antiguos. ¿Y cuál es la diferencia entre paleografía y epigrafía? En que la epigrafía estudia los grabados en sí. Y la paleografía también, pero, estudia cómo han evolucionado a través del tiempo. La epigrafía no llega a ese campo. En cambio, la paleografía sí estudia la evolución de esos escritos. ¿Ya? Epigrafía, grabados. Paleografía, estudia en general los grabados y también la evolución de esos grabados. ¿Bien? A ver. Ya está. La numismática estudia las monedas y medallones. Las monedas y medallones. Por ejemplo, ¿no? En la Roma antigua, cada vez que había un nuevo emperador, se acuñaba una nueva moneda con la fecha en la cual iniciaba el emperador, la fecha en la cual empezaba el emperador y también se colocaba el rostro del emperador. Entonces, para la numismática, eso nos ayuda ¿a qué? A ubicarnos en el tiempo de cuándo estuvo ese emperador en Roma. Y también los medallones. Por ejemplo, esas insignias militares, también hace referencia a la numismática. ¿Ya? Otro, la diplomática. ¿Qué estudia la diplomática? La diplomática estudia la veracidad. Oye, acá he puesto diplomática, pero es diplomática, ¿ya? Ahí lo corrigen. La diplomática estudia un ratito chicos, la diplomática estudia la veracidad de un documento. Si este documento es auténtico o es falso. ¿Es auténtico o es falso? Ya, la veracidad de un documento. Luego está, casi me salto, la genealogía, ¿no? Alguna vez te han mandado, ¿no? A hacer tu árbol genealógico, ¿no? Tu árbol genealógico. Y hacías tu arbolito y pegabas a papá, mamá, abuelo, abuela, de parte de papá, de parte de mamá, ¿no? A eso se referencia la genealogía, tu árbol genealógico. Tu ascendencia, ¿ya? No confundir, porque hubo una pregunta así y le colocaban tu descendencia. No, pero no. Lo que tú estudias es la ascendencia hacia arriba, ¿no? Tus antecesores, tu ascendencia, no tu descendencia. Es tu ascendencia. ¿Ok? Chicos, no duden en preguntar cualquier cosa, prenden su audio y me avisan, no hay problema, ¿eh? Ahora, la historia nos ha permitido también organizar el tiempo. Esto principalmente de dos formas. Una, de forma tradicional y otra de forma materialista. ¿Ya? La periodización tradicional la realizó el alemán Cristóbal Keller.
¿no? Y es netamente eurocéntrica. ¿Por qué? Porque Cristóbal Keller estuvo antes del descubrimiento de Colón. Entonces, al realizar esta periodización, solamente tomó en consideración acontecimientos de Europa, de Europa. Por ello se le conoce como una percepción eurocéntrica, ¿no? ¿Y cómo se divide? De forma tradicional. Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Y edad contemporánea. Entonces, es una percepción eurocéntrica. Es una percepción eurocéntrica. Es una percepción eurocéntrica. Desde la invención de la escritura hasta el día de hoy, ¿verdad? Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿Okay? Luego está la percepción o la periodización materialista realizada por Karl Marx, en la cual esta es un poquito más compleja, pero lo que tienes que saber por ahora es que analiza y organiza el tiempo debido o tomando en cuenta las relaciones de contradicción económico-sociales, lo que te explicaba al principio, ¿no? En la cual la historia es resultado de las contradicciones económico-sociales a través del tiempo. El hombre versus la naturaleza, el esclavo versus el esclavista, el siervo versus el señor feudal, el proletariado versus el capitalista. Entonces, estas relaciones de contradicción han permitido organizar el tiempo. Es un poquito más compleja que ya me imagino que en el ciclo semestral lo veremos un poco con más detenimiento. Pero esto es de forma general, ¿ya? De forma general. Con respecto a la introducción a la historia. Ahora, vamos a la evolución del hombre. Vamos a la evolución del hombre. Vamos a la evolución del hombre. Es decir, a la antropogénesis. Sabemos que antropo significa hombre y génesis, nacimiento. ¿Ya? Entonces, a la antropogénesis. Profe, pero yo lo he visto como hominización. También. También lo vas a ver como hominización. Ya, también lo vas a ver como hominización. También lo vas a ver como hominización. Seguimos. Ahora, dentro de la antropogénesis o la hominización, vamos a ver algunas teorías de la evolución, algunas pruebas y un poquito del proceso evolutivo del hombre. Hablamos primero de cómo se llega a organizar la evolución, ¿no? Las teorías de la evolución hacen referencia a principalmente dos. Una, que es la religiosa, y otra que es la científica. La religiosa hace referencia a todas aquellas culturas, a todas aquellas sociedades, culturas, que han tratado de explicar el origen del mundo y también el origen del hombre, pero mediante la religión. En el caso del cristianismo o el catolicismo, hacen referencia a la creación del mundo por parte de Dios y los 7 días de la creación, ¿no? Esto donde se explica en el primer libro de la Biblia, que vendría a ser el Génesis. Pero nosotros no estamos ahora para explicar ello, ¿verdad? Estamos para ver esto de una manera más científica, más comprobable. Y solamente nos vamos a enfocar en las teorías científicas o también conocidas como el evolucionismo. Como el evolucionismo, que tratan de explicar el origen del hombre
y del proceso evolutivo que ha tenido a través del tiempo para poder llegar a lo que somos el día de hoy. Ahora, el primero, en de alguna manera tratar de explicar el evolucionismo fue Carl von Linneo. El primero en organizar las especies, en grupos determinados, géneros, especies, subgéneros, ¿no? A esto, por eso es que a Carl von Linneo y a la organización de las especies se le ha dado una nueva categoría de la ciencia, la taxonomía, que es una disciplina de la biología que agrupa las especies, ¿no? Carl von Linneo, el primero en agrupar las especies, quien desarrolló la taxonomía. ¿Mm? Otro científico importante fue Jean-Baptiste Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck desarrolló el llamado transformismo. ¿Qué es el transformismo? Se refiere a que las especies se van adaptando o transformando a través del tiempo. ¿Para qué? Para poder adaptarse al medio ambiente, y poder sobrevivir. Es la famosa, no sé si te acuerdas, la famosa imagen donde hay un arbolito, y en este arbolito están tratando de alcanzar las jirafitas, ¿verdad? Están tratando de alcanzar las jirafitas, pero hay algunas, disculpen mis dibujos horribles, pero hay algunas jirafitas que sí alcanzan y hay otras jirafitas que no alcanzan, ¿verdad? ¿Quiénes van a sobrevivir? Aquellas jirafitas que sí alcanzan, porque poco a poco van estirando su cuello a través de los años, van estirando su cuellito, y estos genes son transferidos a su descendencia. Estos genes se trasladan a la descendencia y ya nacen con las características transformadas y adaptadas al medio ambiente, ¿no? Y hay, por ejemplo, varios órganos de nosotros que ya se van dejando de lado, ¿no? Se van dejando de lado y hay otros que de alguna manera aún nosotros mantenemos. Es el caso de los órganos, por ejemplo, el apéndice, ¿no? El apéndice. El apéndice es un órgano que servía pues para degradar alimentos un poco más difíciles de digerir, valga la redundancia, que servía para digerir pues algunos alimentos que eran un poco más complicados. Es por ello que si nos sacan el apéndice, nosotros normal, no hay ningún problema con nuestro organismo. Es el caso de nuestro dedito pequeñito, ¿verdad? Del pie. También es un órgano que poco a poco se está transformando y de aquí a unos cientos de años ya no va a existir. Nos estamos adaptando. Nuestro color de piel también. Se dice que de acá a unos cientos de años también todos vamos a tener el mismo color de piel. La vesícula también. Vamos a tener todos el mismo color de piel. Es decir, vamos a ir transformando nuestras características para adaptarnos al medio. Eso lo explicó Jean-Baptiste Lamarck. Y el más importante evolucionista del siglo XVIII, Charles Darwin, con su obra La selección natural. ¿No? La selección natural y la adaptación al medio ambiente y la supervivencia del más apto. ¿No? Él plantea algo muy, muy importante, ¿no? No sobrevive el más fuerte,
sobrevive el más apto. ¿A qué se refiere ello? Que, por ejemplo, si estamos, a ver, esto es negrito, supongamos que esto es una cueva, ¿no? Una cueva en una montaña. Una cueva en una montaña. Eso es una cueva en una montaña, ¿no? ¿A qué se refiere la supervivencia del más apto? ¿No? Supongamos que aquí hay un león y hay un ratón. Y justo va a caer un meteorito, pues, ¿no? Justo va a caer un meteorito. Justo va a caer un meteorito, ¿no? ¿Quién sobrevivirá? ¿El león o el ratón? Obviamente, quien va a sobrevivir es el ratón. ¿Por qué? Porque el ratón es más apto. Exacto. La teoría más aceptada es la de Darwin. Más que teoría, es como que el científico más aceptado, porque hablamos de teoría, un conjunto, que es el evolucionismo, ¿no? Todos los evolucionistas son ellos, pero dentro de ellos el científico más importante es Darwin, que luego se fusiona con la genética y de ahí sale el neodarwinismo, o también, si quieres un dato extra, se llama teoría sintética, ¿ya? Teoría sintética. Entonces seguimos. En esta explicación, ¿quién sobreviviría? Sobreviviría el ratón, porque el ratón es el más apto. Mira, no el más fuerte, sino el más apto. A eso se refiere la selección natural, la supervivencia del más apto. ¿Ya? Entonces, en conclusión, el hombre, tomando en cuenta las teorías de la evolución, tomando en cuenta ello, el hombre es resultado de dos procesos. Uno, ahí está Darwin. Lo que pasa es que a Darwin, cuando planteó esta especie de que nosotros proveníamos de un... Muchos se equivocan, ¿ah? Darwin nunca habló, o por lo menos no en ese momento, en su libro La selección natural, no habló de que el hombre provenía del mono. Él lo que plantea es que las especies provienen de eh, de un origen en común, ¿no? De un origen en común. Que vendría a ser, pues, no, las bacterias se fueron, esos pequeños organismos se fueron diversificando y a partir de ahí, ¿no? Entonces, él plantea que las especies provienen de un antecedente en común, de un antecesor en común. Y todos empezaron a cuestionar, pues, a Darwin, ¿no? Ah, que no, que cómo vamos a provenir del mono. Y en varios periódicos de la época empezaron a colocar estas ilustraciones, ¿no? Donde colocaban a Darwin con cuerpo de simio, peinando a simios, lo lo caricaturizaban de esa forma, ¿no? En forma de burla. Ya más adelante, Darwin publica otro libro, ya donde habla sobre el ser humano. Entonces, el ser humano es resultado de dos procesos. Uno, que es la adaptación genética, que hablábamos del transformismo, ¿no? Cuando nosotros nos adaptamos, transferimos nuestra información genética a nuestra descendencia. Por eso es que hablan de los niños COVID, ¿no? Por ejemplo, si por ejemplo, yo, papá, tuve COVID, pero tuve un COVID asintomático. Mis defensas son las suficientemente fuertes como para afrontar el COVID. Entonces, mis genes fuertes, van a ser transferidos a mi descendencia. Y este hijo ya nacerá con una inmunidad al virus. Una inmunidad al virus. Hablamos de adaptación genética. La antropogénesis es resultado de la adaptación genética y de la selección natural. Si no hubiéramos sido lo suficientemente aptos para sobrevivir al medio ambiente, no estuviéramos acá. Y hubieron varias especies de homos que sí se extinguieron porque no se adaptaron y no fueron lo suficientemente aptos para sobrevivir. Al resultado
de la adaptación genética y la selección natural es lo que nosotros vamos a conocer como evolución. Como evolución. ¿Ya? Como evolución. Para mojar la garganta, chicos, muy bien. Es lo que conocemos como evolución. ¿Qué pruebas hay de la evolución? ¿No? Algunas pruebas físicas, por ejemplo. El bipedismo, ¿no? La posición erguida, ¿no? La posición erguida, el bipedismo. Caminar en dos patitas. Cuando caminamos en dos patitas, nos liberamos de las manos. Liberación de las manos. Con estas manos podemos construir herramientas, sostener cosas, ¿no? El llamado pulgar oponible. El llamado pulgar oponible. No puedo sostener. Los chimpancés, los gorilas no tienen el pulgar oponible. Tienen los deditos todos del mismo tamaño. O bueno, ligeramente casi todos del mismo tamaño. Por ello es que ellos, por ejemplo, si le das una ramita, por ejemplo, le das una ramita, ellos no te van a sostener el lápiz así. Ellos te lo van a sostener de esta forma, ¿verdad? Sin pulgar oponible y van a empezar a rayar todo lo que le des, ¿no? Pero hablamos de pulgar oponible, aquel dedito que se opone a nuestra mano, mira. Todos van hacia abajo, mira, todos van hacia abajo, y en cambio, el pulgarcito va hacia el centro de la mano. Se opone a todos los dedos, ¿ya? El pulgar oponible. A ver. Eres el único. Yo veo la pantalla. A ver, por ahí alguien que no le aparece la pantalla dice. A ver, voy a volver a compartir, ¿ya? Voy a volver a agrandar la pantalla para ver si se acomoda. Ok, ya volví a compartir. Espero que puedas ver la pantalla. Ya está. Entonces las características físicas, ¿no? Bipedismo, liberación de las manos, pulgar oponible y encefalización. ¿A qué se refiere la encefalización? Ya está, muy bien. Aquí, si se ve normal, ya está. Ahora sí, chicos, todo correcto, perfecto. La encefalización, ¿a qué se refiere? Al proceso en el cual nuestro cerebro ha ido aumentando su capacidad. Desde los primeros australopithecus, hasta el día de hoy nuestro cerebro ha ido creciendo, ¿no? Ha ido aumentando nuestra masa encefálica. Es una prueba también de evolución, la encefalización. Y pruebas culturales, ¿no? Por ejemplo, la fabricación de herramientas, ¿no? Los primeros cuchillos, las primeras herramientas para golpear, las primeras armas, la elaboración de una cultura propia, el uso del fuego, el lenguaje, empieza a aparecer el lenguaje articulado, ¿no? Ya está. Nos empezamos a diferenciar de los animales con el lenguaje articulado. ¿No? Sabemos que los animales realizan onomatopeyas, ¿no? Sonidos propios de ellos y que no cambian, pues, ¿no? Así como un perrito, un gato, un elefante, ¿no? No vas a escuchar a un gato ladrando, ¿no? Entonces, hablamos de una variación del lenguaje del ser humano, ¿no? El lenguaje articulado. Y también la división del trabajo. La división del trabajo de forma natural, ¿no? Los más fuertes a cazar y los más débiles a recolectar. En un inicio, hablamos de un inicio. Y esto hablamos pues de una comunidad primitiva de hace millones de años.
Ya, así que no se sorprendan las señoritas. No, profe, ¿cómo va a decir eso? Que las mujeres a recolectar. Y justo hoy día, Día de la Mujer. No, pero hablamos de una comunidad primitiva, pues, ¿no? Hablamos de una comunidad primitiva, donde no había Día de la Mujer, no había Año Internacional de la Mujer, no había nada, ¿no? Ni para el hombre. Entonces era una división natural, ¿ya? Ahora, en cuanto al proceso evolutivo, hablamos, tenemos que entender que la evolución no es algo lineal, ¿ya? No es lineal. ¿A qué voy con esto? Que no es un proceso en el cual aparece el Australopithecus, aparece el Homo habilis, aparece el Homo erectus, aparece el hombre de Neandertal, aparece el Cromañón y listo. No es lineal. Es un poquito más complejo que ello. ¿Ya? Lo vemos acá, en imagen. Un antecesor en común. ¿Quién es este antecesor en común? A ver, ¿quién es este antecesor en común? ¿El mono? ¿El chimpancé? ¿El gorila? ¿El macaco? A ver, escríbeme. Es el primate. Muy bien, Alessandra. Muy bien, Alessandra, muy bien. Es el primate. Es el primate. Profesor, ¿y cómo es el primate? ¿Cómo es? ¿Cómo es el primate? A ver, ¿cómo es el primate? A ver, ¿quién sabe cómo es el primate? ¿Tiene cara de mono? ¿Tiene cara de changuito? ¿Cómo es? El primate, no puedo escribir. Ah, no, claro, no pueden escribir en pantalla, chicos, ¿sí? No, está ahí configurado para que no rayen la pantalla. Más adelante tengo preguntas y ahí sí voy a pedir que marquen en pantalla directo, ¿sí? Así que por eso vamos a trabajar rápido. Entonces, el primate es muy parecido al chimpancé, pero hay varios primates que hasta el día de hoy existen. Por ejemplo, va la redundancia, ¿no? El chimpancé, por ejemplo, el lémur, por ejemplo, los gorilas también, ¿no? Entonces, pero dentro de estos primates hay uno en particular que logró evolucionar hasta lo que hoy conocemos como ser humano. Este fue el Australopithecus. Australopithecus, ahí lo estoy escribiendo en pantalla. El Australopithecus. Dentro del Australopithecus hay varias categorías. Por ejemplo, el Australopithecus anamensis. Está el Australopithecus ¿dónde está? Varegasale, un poco difícil. Tan difícil que se extinguió, pues, ¿no? Ahí está. Hay varias categorías de Australopithecus. Pero el que nos dio el pie a la evolución fue el Australopithecus afarensis. El afarensis. No sé si te acordarás de la afarensis más famosa del mundo, llamada Lucy. ¿Te acuerdas de Lucy? ¿Te acuerdas de Lucy? A ver, ¿quién se acuerda de Lucy? Claro, Lucy. Muy bien, Alessandra. A ver, ¿te acuerdas de Lucy? Muy bien, Yuriko. Lucy, claro, Freddy. ¿Te acuerdas por quién fue descubierta Lucy? Lucy, muy bien, chicos, muy bien. Qué bueno que se acuerden. Lucy fue descubierta por Donald Johanson. ¿Ya? Lo voy a abreviar nada más. Donald Johanson. ¿Ya? Entonces, Donald Johanson descubrió este esqueleto de Australopithecus
y la llamó Lucy. ¿Y por qué es tan conocida Lucy? Porque Lucy es el Australopithecus más completo que se ha encontrado, más completo, y permitió el estudio de la evolución del hombre. Por eso es que a Lucy también se le conoce como la abuela de la humanidad, la abuelita de la humanidad, a Lucy. Entonces, vamos a seguir la línea, ¿verdad? Vamos a seguir la línea. Desde los primeros primates hasta los Australopithecus, hasta los Afarensis, y a partir de allí hay varias ramas de Afarensis. Por ejemplo, disculpa, varias ramas de Australopithecus, ¿no? Tenemos el africano, por ejemplo, acá. Tenemos varios Australopithecus, mira, tenemos los Pithecanthropus también. Pero no nos vamos a enfocar ahí, vamos a seguir la línea evolutiva nada más, ¿ya? Tenemos acá el Afarensis, el Africanus. Luego del Africanus vamos a los Homos, ¿verdad? Tenemos aquí uno que no tiene nombre. Acá está el llamado eslabón perdido, ¿verdad? El llamado eslabón perdido. Aún, aquí hay un puente que no se sabe, el llamado eslabón perdido. Seguimos con el Homo ergaster. El Homo ergaster. Por aquí también debe estar el Homo habilis, ¿ya? El Homo habilis. Luego vamos al Homo erectus. Mira, el Homo erectus se extinguió. El Homo erectus se extinguió. Pero hubo otra rama, el Homo antecesor. El Homo antecesor fue el que dio origen al hombre de Neandertal, y en paralelo, al Homo sapiens. No es que el Neandertal evolucionó luego en sapiens, no. Se dice que el sapiens estuvo cronológicamente casi a la par que el Neandertal. Y el Neandertal se extinguió y el que perduró fue el sapiens. Y del sapiens ya nosotros somos el resultado. Somos el resultado. Entonces vemos que no es lineal. La evolución no es lineal. Hay especies que se van extinguiendo y hay especies, claro, y eso que aún seguimos evolucionando. Y hay especies que perduran por adaptación genética y por selección natural, ¿ya? Hay especies que todavía perduran por adaptación genética y selección natural. ¿Correcto? Seguimos. Ahora, vamos a las primeras sociedades del mundo. Primeras sociedades del mundo. Ya hemos visto el proceso evolutivo del hombre y ahora vamos con las primeras sociedades del mundo. Ya está, muy bien. Primeras sociedades del mundo, o a las que llamamos también sociedades fluviales. ¿Por qué sociedades fluviales? Porque las primeras sociedades que aparecieron en el mundo se asentaron cerca a ríos que les permitieron subsistir en su historia. Es el caso de Mesopotamia. Ahí está. A ver, voy a mover la camarita. Ahí está. Es el caso de Mesopotamia. ¿Quién se asentó cerca? Egipto, China e India. Mesopotamia que se asentó cerca a los ríos Éufrates y Tigris. Egipto, que se asentó cerca al río Nilo. China, que se asentó cerca a los ríos Huanghe o río Amarillo y Yangtze-Kiang, o también conocido como río Azul. El río Amarillo, Huanghe, Yangtze-Kiang, el río Azul. Y la India, que se asentó cerca al río Ganges, al río Indo y al río Brahmaputra. Si los queremos ubicar en el mapa, los ubicamos de la siguiente forma. Mesopotamia, ahí está.
el río Éufrates y Tigris, cerca al Golfo Pérsico. Egipto, en el continente africano, obviamente, en el río Nilo. Y estas dos fueron las primeras civilizaciones del mundo. Por eso es que no sé si habrás escuchado el siguiente término, el creciente fértil. ¿Has escuchado del creciente fértil? A ver, confírmame si has escuchado del creciente fértil. ¿Has escuchado del creciente fértil? Sí, no. La luna fértil, también se le dice la luna fértil. No, profesor, muy bien, por ahí uno sí, no. Correcto. Entonces, el creciente fértil hace referencia, ahora sí recién, el creciente fértil hace referencia a las primeras civilizaciones que aparecieron en el mundo. ¿Por qué? La primera Mesopotamia, mira, estoy colocando un puntito rojo. La segunda Egipto. Por aquí también apareció, por ejemplo, los persas, aparecieron los fenicios, por acá los persas, por acá los fenicios. Entonces se forma una especie de media luna. Uniendo los puntos, hace referencia a una media luna. A esta media luna se le conoce como la luna fértil o el creciente fértil. Como en esta región aparecieron las primeras civilizaciones del mundo, hace referencia al creciente fértil. Entonces, importante porque eso también ha sido pregunta de admisión, ¿ya? El creciente fértil o la luna fértil. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Está? Entonces tenemos Mesopotamia, Éufrates, Tigris, Egipto con el Nilo. Otra civilización de la antigüedad, la China, con sus ríos Huanghe y Yangtze, muy cerca al Océano Pacífico o al Mar Amarillo, o Mar de China también le conocen. ¿Ya? Luego está la India, con sus ríos Ganges, Indo y Brahmaputra. Hay una disputa, ¿no? ¿Quién fue primero? Algunos consideran Mesopotamia como la primera, otros consideran Egipto como la primera, pero nosotros nos vamos a guiar de San Marquitos, ¿ya? Que considera como primera a Mesopotamia, luego Egipto, tercero China y cuarto la India. ¿Ya? Hay muchas más, hay muchas más. Le pueden tomar captura si quieren, ¿eh? Le pueden tomar captura. Pero al final, porque todavía me faltan algunos detalles más, algunos datos más, entonces al final. ¿Ya? Entonces, Mesopotamia la primera. Mesopotamia es reconocida, ¿por qué? Porque aquí apareció la primera escritura del mundo. Aparecieron las primeras cerámicas, los primeros templos hechos con ladrillos llamados zigurats. Además, apareció la primera biblioteca, se considera como los primeros astrónomos del mundo, ya que realizaron el primer calendario, el calendario lunar, y también los primeros poemas del mundo, como es el caso del poema de Gilgamesh. Luego, en Egipto. En Egipto se considera los primeros en realizar pirámides lisas. ¿Por qué he especificado pirámides lisas? Porque también hay otro tipo de pirámides. Ya mira, chicos, hagamos algo, ¿ya? Hagamos algo bien, bien súper chévere. Al final, voy a coordinar con la academia para ver si les puedo mandar el material, ¿ya? Mis diapositivas. Creo que hay una manera de enviar en forma de imagen y les paso todas las imágenes, ¿ya? Porfa. Para no retroceder, ¿ya? Ok. Entonces, Egipto, hablamos de las primeras pirámides lisas. Hoy en día, ¿cómo se llama Mesopotamia?
Mesopotamia ya no existe, pero hubo una pregunta de admisión, San Marcos, que decía, actualmente, ¿en qué territorio se encontraba Mesopotamia? Esa sí fue pregunta de admisión. La respuesta era Irak. Irak, con K, ¿ya? Porque hay otra que es Irán. Entonces, este es Irak. Irak. Entre Irak y el Líbano, ¿ya? Irak y el Líbano. Entonces, Egipto, las primeras pirámides lisas. No, porque hay otro tipo de pirámides que hace referencia a las pirámides truncas, ¿no? Las que tienen como escaleritas. Entonces, no. Hablamos nosotros de pirámides lisas. Uy, espérate. Sí, ya está. Las pirámides lisas, ¿no? Las primeras pirámides lisas. Y se considera también como los primeros en utilizar la piedra como material de construcción. Porque estas pirámides están hechas de piedra, no de ladrillo. ¿Ya? De piedra, no de ladrillo. Entonces, considerar ese punto también. Seguimos. Tuvieron avances importantes en aritmética y geometría. Por ejemplo, avances en aritmética, la numeración decimal, las fracciones, medios, cuartos, tercios. También los primeros en desarrollar avances matemáticos en aritmética, números decimales y fracciones también. En geometría, obviamente, por ejemplo, la introducción del pi, 3.1416 creo que es, geometría, el pi, ¿verdad? Los triángulos, avances importantes en triángulos que tienen como ángulo principal los 90 grados. Los 90 grados, ¿verdad? Triángulos rectángulos. También en Egipto. O sea, imagínate, ¿no? Si los egipcios de antes existieran el día de hoy, postulan e ingresan, ¿no? Recontra inteligentes. Seguimos. Avances en astronomía. Si bien es cierto, los mesopotámicos realizaron un calendario lunar, no era tan preciso. ¿Por qué? Porque tenía 355 días. En cambio, los egipcios realizaron el calendario solar, que tenía 360 días más 5 días festivos. Es decir, en general, 365 días. ¿No? Un poco más preciso que el calendario lunar. Avances en medicina, la momificación. La momificación, importante, ¿no? Cómo le sacaban los órganos por la nariz y la conservación de los cuerpos. La medicina. Hay incluso avances en cuanto a la medicina animal, a la veterinaria. La momificación de animales también, ¿no? El faraón se moría y lo enterraban con todas sus mascotas. Y muchas veces el faraón tenía de mascota un cocodrilo, tenía de mascotas un ibis. Sí se le considera como fluvial, igual que a Roma, pero, todavía no estamos en esa parte. ¿Ya? Todavía no estamos en esa parte. Hablamos de las primeras, ya de las primeras, y ya luego hablamos de Roma y Grecia. ¿Ya? Seguimos, avances en medicina. En cuanto a China e India, también algunos aportes importantes. Por ejemplo, es el caso de China, ¿no? La religión. Introdujeron nuevos conceptos religiosos como el confucianismo de Confucio y el taoísmo de Lao Tse. ¿Ya? Hablamos de importantes productos de China, como por ejemplo el arroz, por ejemplo la seda, que más adelante será importante para la llamada ruta de la seda. Hablamos del té también. Importantes artefactos como por ejemplo los amuletos. Son, no sé si hasta ahorita ves, ¿no? Los chinos son muy supersticiosos.
amuletos, talismanes de la suerte, ¿no? El gatito, ¿no? El gatito que está ahí. El gatito que está ahí, que lo pones ahí en tu tienda y que llama a los clientes, ¿no? Son muy supersticiosos los chinitos. Hablamos de la pólvora, los azulejos, el jade, el papel, la imprenta, la brújula. Hay un montón de inventos de los chinos, ¿no? Los chinos están en todas, pues, ¿no? Hasta ahorita. Hay cada cosa que inventan los chinos, pero muy útiles. Seguimos. En cuanto a la India, algunos aportes importantes también. Importantes también. Por ejemplo, el caso de la religión. En la India aparece el budismo, ¿no? Del Panchonchito, Siddhartha Gautama, Buda, que introduce una nueva religión, el budismo. Y dentro del budismo se introduce el concepto de karma. ¿Qué es el karma? El retorno universal, ¿no? El retorno universal de las acciones. Buenas acciones retornarán como buenas acciones también para ti. Y también se introduce un nuevo concepto, la reencarnación. No la reencarnación del alma. La reencarnación del alma. Otros, ¿dónde están? Ya está. Otro, importantes avances en la literatura de la India. Es el caso del Mahabharata y el Ramayana. Y también la introducción del sistema de castas en la India, que ya en el ciclo semestral espero poder detallarlo con más detalle. ¿Sí? Valga la redundancia, pues, ¿no? Detallarlo más. Entonces, esas son las 4 principales sociedades fluviales de la antigüedad. Ya más adelante tocaremos Grecia y Roma, ¿ok? A ver, vamos a borrar los dibujitos aquí. Ya está. Seguimos. Seguimos con, ahora, historia del Perú. Vamos a tratar de ser súper rápido con ello. Súper rápido con ello. Primeros pobladores, teorías de las altas culturas y altas culturas también. ¿Ya? Este es como que lo que vamos a tocar el día de hoy. Vamos con primeros pobladores del Perú. Durante los primeros pobladores del Perú, o los primeros habitantes del Perú, según Luis Guillermo Lumbreras, él divide a los primeros pobladores en 2 periodos, el periodo lítico y el periodo arcaico. Pero nosotros, para mejor didáctica, lo hemos dividido en arcaico inferior y arcaico superior. Entonces, periodo lítico, periodo arcaico inferior y periodo arcaico superior. Esto según Luis Guillermo Lumbreras. Pero San Marcos es un poco especial y muchas veces no te coloca estos términos. Te coloca el término precerámico, ¿ya? Te coloca el término precerámico. Hace referencia a estos 2 periodos, sabemos que los 2 arcaicos hacen uno, a estos 2 periodos juntos, ¿ya? Periodo precerámico. Precerámico. Esto según el antropólogo norteamericano John Rowe. Periodo precerámico. Ahora, según los primeros habitantes, ellos vienen desde los Andes hacia la costa. Este fue digamos que la ruta que se tomó en un inicio, desde los Andes hacia la costa. Desde los Andes hacia la costa. Los primeros pobladores del Perú los vamos a ver dentro del primer periodo lítico. Pero aquí, yo no me voy a tomar mucho tiempo en explicarte cada uno, porque eso simplemente lo puedes encontrar en texto. Lo que yo quiero que entiendas es esta parte de acá, que es muy sencilla, pero a los alumnos se les pone un poquito complejo. ¿Por qué? Porque muchas veces no repasan, ¿ya? San Marcos no te va a colocar, por ejemplo,
o si es que se pone un poco especial, no te va a colocar Pacaicasa. ¿A qué periodo pertenece? Y no te va a colocar periodo lítico. Te va a colocar precerámico temprano. Te va a colocar precerámico temprano. Por ejemplo, te va a colocar ¿qué hombre estuvo durante el precerámico medio? Y te puede colocar el nombre de Nanchoc, por ejemplo, y tendrías que marcar el nombre de Nanchoc. Entonces va a jugar mucho con tus sentimientos allí, ¿ya? ¿Y cómo hacer para poder detectar esta jugadita? Pues, ¿no? Colocamos aquí arriba, por ejemplo, inicial. A ver, voy a escribirlo con rojo para que se note. Inicial. Inicial. O temprano, que son, en cierto modo, sinónimos, ¿ya? Temprano. Inicial, temprano. Acá, medio. Medio. Y acá, arriba del otro, colocamos final, ¿no? Final o tardío, que vendría a ser especie de sinónimo, ¿ya? Espérate. Tardío, ya está. Entonces, San Marcos te va a colocar de la siguiente manera. Precerámico, precerámico, inicial. Precerámico temprano. Y es lo mismo que decir periodo lítico. Te va a colocar acá precerámico medio, que es lo mismo que decir arcaico inferior. O te puede colocar precerámico final o precerámico tardío, que es lo mismo que decir arcaico superior. Entonces, es verdadero. A ver, me vas a escribir ahí en el chat. Bueno, tú lo corriges, pues, hijo. Ahí me faltó una letrita, pero tú lo corriges, ¿ya? Entonces, a ver, colócame verdadero o falso en el chat, ¿ya? Es verdadero o falso, obviamente. Es verdadero que el hombre de Chilca pertenece al precerámico temprano. Es verdadero que el hombre de Chilca pertenece al precerámico temprano. Falso, correcto, muy bien, muy bien. Colocamos ahí, a ver, es correcto que Caral se desarrolló en el precerámico medio. Es correcto que Caral se desarrolló en el precerámico medio. Falso, correcto, muy bien. Entonces, eso nada más tienes que jugar tú. Eso nada más tienes que jugar tú. Es muy sencillo, como les dije, es muy sencillo, pero solamente es un poquito de práctica. Es un poquito de práctica, nada más. ¿Ya? Es un poquillo de práctica. Aquí están los primeros pobladores del Perú. Esa parte, como dije, no me voy a tomar mucho tiempo, porque es simplemente para ubicar dónde se encuentra ello y tú lo puedes ahí practicar. ¿Ya? Solamente es como un jueguito, ¿no? ¿Dónde está Toquepala? Precerámico temprano. ¿Dónde está Cotoxmitó? Precerámico tardío. Entonces empiezas a jugar. En cuanto a la cultura peruana, en cuanto a la cultura peruana, hay ciertas teorías de cómo es que surge la cultura, ¿no? ¿Cómo es que así existe Chavín? Así se desarrolló Paracas? ¿Cómo existe Moche? ¿Cómo? Si fue parte de un proceso interno o fue un proceso externo. Hay autores, o hay un autor, que explica o nos menciona que la cultura no apareció en ningún lugar, sino aquí en el Perú. No viene de afuera, sino es propia del Perú. Esa es la teoría autoctonista. Hay otros que no, que dicen, no, la cultura no nació en el Perú, nació fuera del Perú. Inmigracionismo de otro lugar vino hacia el Perú y aquí en el Perú se desarrolló. Y hay otros que va a mencionar también
que proviene de afuera, pero también hay ciertas raíces propias. Y vamos a hablar del aloctonismo y el hologenismo. Como les mencioné, el autoctonismo, Julio César Tello, explica que la cultura peruana no proviene de afuera, sino que se originó aquí adentro. ¿De dónde? Del oriente peruano. Es decir, desde la selva peruana, grupos humanos migraron hacia los Andes, lo vemos ahí, de Andes a costa, migraron hacia los Andes y desde los Andes desarrollaron cultura, especialmente la cultura chavín. La cultura chavín, a la cual Julio César Tello la considera como la cultura matriz, la primera cultura del Perú, la cultura matriz. ¿Ya? La cultura matriz chavín, que proviene ¿de dónde? Proviene de los Andes, disculpa, de la selva, del oriente peruano. ¿Ya? Y chavín es la primera cultura del Perú. Por eso se le llama cultura matriz o cultura madre, ¿ya? Según Julio César Tello. Pero no, viene aquí la contradicción. Viene el alemán Max Uhle y le dice, no, Tello, usted está equivocado. La cultura no es propia del Perú. La cultura proviene de Mesoamérica. ¿De dónde? Desde la cultura maya, desde Mesoamérica. Desde los mayas vinieron por medio de mar y fundaron Protochimú y Protonazca. Lo estoy escribiendo ahí, Protochimú y Protonazca. ¿Y a qué hace referencia Protochimú y a Protonazca? Es decir, anteriores a Chimú y anteriores a Nazca. Es decir, antes de Chimú, ¿quién estaba? Los Moche. Entonces hace referencia a Moche y antes de los Nazca, ¿quién estaba? Los Paracas. Hace referencia a que las primeras culturas del Perú no fue Chavín, sino fue Moche y fue Paracas, que provienen de Mesoamérica, desde la cultura maya, es decir, provienen desde afuera. Inmigracionismo. Ahora, hay otro, que es el hologenismo. Voy a mover mi cámara un ratito, chicos. Está el hologenismo de Federico Kaufmann-Doig, que propone que la cultura proviene de aquí, de nuestros vecinos, de Ecuador, desde la cultura Valdivia. Como en Ecuador, y según Federico Kaufmann-Doig, desde Ecuador, surge la primera cerámica de América, es desde allí que la cerámica se fue irradiando hacia el Perú y aquí se formó la cultura. Y aquí se irradió la cultura y también se desarrolló, pero gracias a la cultura Valdivia de Ecuador. En cambio, el hologenismo es algo más ecléctico, que quiere decir que es un poco más, trata de unir lo de afuera con lo de adentro. Nos menciona, según Luis Guillermo Lumbreras, que la cultura es resultado de factores externos e internos. Pregunta de admisión. Es resultado de factores externos e internos. Pero la pregunta fue un poco más allá. ¿Cuál fue el determinante? ¿Cuál fue el determinante de la cultura peruana? ¿Los factores externos o los factores internos? Es decir, lo que vino de afuera o lo que nosotros desarrollamos aquí adentro. Lo determinante fueron los factores internos. Pregunta de admisión. Factores internos. ¿Ya? Según estas 4 teorías, es así como nace la cultura peruana, ¿no? Y digamos que un punto medio sería lo de Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? Que te dice, sí,
vinieron de afuera, pero también nosotros contribuimos con nuestro desarrollo, con nuestro medio ambiente, etc. Es como que el punto medio. ¿Y cuáles fueron las primeras culturas que aparecieron en nuestro país? Hablamos de las llamadas altas culturas, divididas en 5 periodos. ¿Ya? El horizonte temprano, el intermedio temprano, el horizonte medio, el intermedio tardío y el horizonte tardío. Te das cuenta que los horizontes los he colocado de verde y los intermedios los he colocado de blanquito para diferenciarlos. Dentro de estos 5 periodos vamos a ver diferentes culturas. Diferentes culturas. ¿Ya? Diferentes culturas. ¿Por qué se llaman horizontes y por qué se llaman intermedios? Los horizontes hacen referencia a culturas, se les llama culturas panperuanas, ¿ya? Pero son más grandes. Si lo queremos ver de términos simples, son más extensas en territorio. En cambio, cuando estas culturas grandes empiezan a decaer, cuando estos horizontes empiezan a decaer, en estos horizontes se forman intermedios. Es decir, se forman culturas pequeñitas, culturas regionales. Culturas regionales. A esas culturas regionales se les llama intermedios. Culturas extensas, horizontes. Culturas pequeñitas o regionales se les llama intermedios. ¿Ya? Se les llama intermedios. ¿Cuáles son los primeros horizontes? ¿Cuál es el primer horizonte que surge? Pues, ¿quién es considerada la primera cultura del Perú? Chavín. Chavín, el primer estado teocrático de nuestro país, dirigido por sacerdotes, quienes son considerados los mejores litoescultores del país, antiguos, los primeros litoescultores. ¿A qué hace referencia el litoescultores? Los primeros talladores de piedra, el anzón monolítico, la estela de Raimondi, está ahí se me fue, el obelisco Tello, por ejemplo, ¿no? Los mejores litoescultores del país. Chavín, el primer estado teocrático dirigido por sacerdotes y los mejores litoescultores de nuestro país. A ver, Chavín, Paracas, Nazca, Moche, Tehuanaco, Huari, Chimú. Muy bien, pero tú ya estás en otro level, ya, tú ya, ese de Chavín, Paracas, Moche, Nazca, Tehuanaco, Huari, está bien, pero tú ya estás en otro level. Tú tienes que conocer un poquito más, un poquito más. Por ejemplo, en Horizonte Temprano, Chavín y quién más. Chavín y quién más, a ver. Eso es fácil, ¿ah? Chavín y quién más. En el Horizonte Temprano, Chavín y quién más. A ver. Paracas, ya. Chicos, traten de mandar el mensaje, pero el mensaje general, ¿ya? No mensaje privado para poder contestarle a todos, ¿sí? Y que todos también puedan tener las dudas. Traten de configurar ahí con donde dice enviar, coloquen para todos, por favor, ¿sí? Vicus es más que Horizonte, es una cultura puente. Ya, entonces, por ahí me dijeron Paracas, correcto. Pero aquí es donde San Marquitos te agarra. Y hubo una pregunta, no de Paracas, pero hubo una pregunta de Tiahuanaco, que también lo voy a explicar en su momento. Y quiero que entiendas aquí. Paracas tiene dos fases. Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. ¿Verdad? Eso me imagino que lo has visto en el colegio o si tienes algún ciclo adicional, me imagino que lo habrás tocado, ¿verdad? Paracas tiene dos fases. Paracas Cavernas
Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Pero solamente Paracas Cavernas pertenece al Horizonte Temprano. ¿Por qué? Porque es una sociedad chavinoide que tiene influencia de Chavín. Los Paracas Cavernas se caracterizan por ser los primeros cirujanos del mundo. Disculpa, del Perú. Los primeros cirujanos del Perú. Has visto, ¿no? Las famosas trepanaciones craneanas. Los primeros cirujanos del Perú. Paracas Cavernas. Pero en cambio, Paracas Necrópolis ya pertenece al horizonte, disculpa, al intermedio temprano. Ya pertenece al intermedio temprano. Sigue siendo Paracas, pero es otra fase de Paracas. ¿Ya? Pero que pertenece al intermedio temprano. Entonces, ese detalle lo tienes que tener muy, muy en cuenta. Los Paracas Necrópolis son considerados los mejores textileros. Se han fabricado los mejores textiles, esto sí puedo, digamos, atreverme a decir que los mejores textiles del mundo, que hasta el día de hoy se mantienen. Los textiles Paracas, si tú los ves, parece que se hubieran hecho el día de ayer, porque son tan hermosos que algunos consideran, y no se explica, ¿no? ¿Cómo los mejores textiles? Obviamente han analizado que hay tintes naturales, algodón, cabellos humanos, pelo de murciélago y diferentes elementos, pero el, el cómo va más a cómo descubrieron cómo hacerlo, ¿no? Cómo describieron cómo desarrollaron esta técnica de textiles. Ya entonces tenemos a Paracas Necrópolis, dentro del intermedio temprano, los mejores textiles del Perú. Moche, los mejores ceramistas. Hablamos de los huacos, ¿no? Los huacos retratos, los huacos patológicos, los huacos eróticos. Mejores ceramistas del Perú, los Moche. Los Nazca, que hacen referencia a los mejores geoglifos, a lo que tú conoces como líneas de Nazca. Pero en sí, su nombre correcto es geoglifos. Geotierra, glifos, imágenes, pues no dibujos, glifos, geoglifos, las líneas de Nazca. Y aquí venía lo que te mencionaba de Paracas. Hubo una pregunta de admisión que decía lo siguiente. Tiahuanaco, en su fase inicial o en su fase prístina, en su fase inicial, pertenece al periodo conocido como, y todos mencionaban lo que ahorita está escribiendo Estrella, ¿no? Que Guari y Tiahuanaco son del horizonte medio. Y todos marcaron horizonte medio, horizonte medio, horizonte medio, horizonte medio. Y San Marcos agarró y puso Mala. Pero ahí tienes que ser muy cuidadoso con la lectura. Muy cuidadoso con la lectura. Te dice Tiahuanaco en su fase inicial. En su fase inicial, Tiahuanaco pertenece al, ¿dónde está? Al intermedio temprano. Tiahuanaco en su fase inicial corresponde al intermedio temprano. Y en su fase de expansión, sí pertenece al horizonte medio. Entonces ya te colocaron una palabra y te descuadraron toda la respuesta. Hay que leer muy bien la pregunta. ¿Sí? Ahora, ¿por qué son conocidos los tiahuanacos? Como los mejores agricultores y los mejores arquitectos del Perú precolombino, ¿no? Del Perú antiguo. Seguimos. Uy, aquí me equivoqué. Le puse Chavín en vez de colocarle Wario. Lo voy a corregir, ¿ya? Ya está. Ahí está, a ver, ¿dónde me quedé?
Ya, ahora sí. Entonces, hablamos de Wari. Wari, otra cultura que se encuentra dentro del Horizonte Medio, es considerado como el primer imperio del Perú. El primer imperio del Perú, ¿no? Incluso antes que los incas. Y también es considerado como el primer emporio. ¿Cuál es la diferencia entre imperio y emporio? Profe, la E, no. Primer emporio quiere decir que fueron los primeros en realizar ferias comerciales, así como el emporio comercial de Gamarra. Ya, los Wari fueron los primeros en realizar ferias comerciales, ferias de intercambio de productos. Entonces fue el primer emporio del Perú. ¿Ah? Luego tenemos el intermedio tardío. Aquí también vamos a encontrar algunas culturas regionales. Es el caso de Chimú, como los mejores orfebres del país, como los mejores orfebres del Perú, los mejores en trabajar el metal. Tenemos a los chinchas como los mejores comerciantes del Perú. Y otras culturas pequeñitas como por ejemplo la cultura chancay, la cultura chanca, los chachapoyas, los huancas, los ichmas, los collas, y etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Y al final, quien les ganó a todos, quien le ganó a todos, los incas, que fueron pues mejores en todo, que va a haber un tema exclusivo para incas, que fueron mejores en todo, ¿ya? Que fueron mejores en todo, todo lo que te podías imaginar, mejores en todos los incas. Entonces, este es el esquema general que nunca te debes olvidar, con respecto a las altas culturas peruanas. Claro, y después ya llegan los españoles y todo se derrumbó dentro de mí, ¿verdad? Ok, chicos, coméntenme allí si tienen alguna duda, alguna pregunta para pasar al desarrollo de la práctica. Muy bien, ahora sí voy a pedir. No, esta vez no va a ser en Quizy, chicos. Estoy sin internet y pucha, todo he tenido que hacer magia para poder dictar la clase. Y lo van a marcar directamente en pantalla, ¿ya? Así que voy a pedir participación, ¿ya? Voy a pedir participación de los chicos. Muy bien. Necesito 4 voluntarios en la primera parte. 4 voluntarios, ¿ya? Ah, perfecto. Si estás en PC, perfecto. Si estás en celular, también perfecto. Igual. En laptop, en tablet, todo se puede marcar. A ver, 4 voluntarios. Dedocracia o voluntarios, hablen. Voluntarios o dedocracia. Hablen, hablen, hablen. A ver, voy a ver aquí participantes. Ya está. Muy bien. Dedocracia, entonces, dedocracia, ¿eh? A ver, vamos con... A ver, aquí vi uno. Esta primera parte, Pablo Josué. Pablo Josué. Pablo Josué. Josué. La segunda va a ser para Wendolín. Wendo. Pero sin googlear, ¿eh? Sin googlear. Recuerda que en tu examen de admisión, cuando postules, no vas a poder hacer trampa. Es mejor ahora que te equivoques, en vez de estar googleando, que te equivoques aquí que en el examen. Ya, a ver. La siguiente va a ser para Leslie Ocaña. Leslie Ocaña. Y por último, Luis Rojas. Aquí dedocracia, ya que no quieren voluntario. Ah, Rojas, casi escribo Ruiz. Rojas.
Mira, y dentro de esas preguntas hay una que ha venido en el año 2005, ¿ah? A ver, a ver. ¿Ya está? Habilitado, a ver. Voy a... Ya no hay problema. Puedes dictarme la clave, si quieres puedes dictarme la clave o marcar directamente en pantalla. O bueno, escribirla en el chat también, ¿no? Ya. Puedes decirme la respuesta por el chat. Yo lo marco y comprobamos si es que es correcta o incorrecta. Chicos, si no, no hay, ¿ah? No hay participación. Recuerda, aquí tienes que equivocarte todo lo que puedas. Aquí equivócate. Aquí en clase equivócate. A ver, Wendolly, la letra E, muy bien. Wendolly, a ver, voy a marcarla por ti. La letra E, ya. Aquí equivócate, chicos. La letra A, ya. A ver, ¿quién más? No, Sebastián, no. Me equivoqué. A ver, yo estoy viendo quién es. Ahí está muy bien, Luis Rojas. Profe, ¿cómo puedo marcar? Puedes usar el lapicito o puedes dictarme la respuesta y yo lo marco. Cualquiera de las dos opciones. A ver. A ver, Leslie Ocaña, Pablo Josué. Luis Rojas la C, muy bien. Pablo Josué. Decídete por una, Pablo. Decídete por una. Ya, la E. Muy bien. Falta Leslie Ocaña. Leslie Ocaña. A ver, a los que no participen, cuando se les comenta, vamos a informar ahí en la academia, para que comunican a sus apoderados que no están participando en clase, Muy bien, entonces cerramos inhabilito controles, ya está. Listo. Ahora vamos a corregir. Ya vamos a corregir. Número 1. La periodización tradicional, la periodización tradicional de la historia tiene un enfoque sesgado, es decir, como que un enfoque equivocado, del desarrollo de la historia de la humanidad, debido a que es, o sea, ¿por qué creen que esta división está equivocada? O está como que, de alguna manera, con medias verdades. ¿Por qué? Porque no consideran ningún evento fuera de Europa. Entonces, como es eurocéntrica, esta división se considera errónea. Entonces, aquí la respuesta sería eurocéntrica, ¿ya? La periodización tradicional de la historia tiene un enfoque sesgado del desarrollo histórico de la humanidad debido a que es eurocéntrica. Es eurocéntrica. Es eurocéntrica. Esto es la respuesta. Segundo, el hombre llegó al Perú realizando actividades, obviamente. ¿Llegó comerciando? No, pues no. Casa y comercio, horticultura, ganadería, comercio y recolección. No, pues hablamos de que cuando llegue el hombre, hablamos de una comunidad bastante primitiva. Y a eso hacemos referencia a la caza y recolección. Llegó moviéndose de un lado a otro, es decir, siendo nómada,
y cazando y recolectando. Siguiente. A ver, Leslie no ha marcado ahí. A ver, ¿cuál sería la respuesta en Paleolítico Superior? Ya, a ver, ya. Muy bien, Yuriko. A ver. Las escenas de casas pintadas por hombres primitivos en las cuevas de Altamira y Laxcao corresponden al periodo. Ya verá que es un poquito difícil. Y te hablan sobre las cuevas de Altamira y Laxcao. Estas cuevas pertenecen al hombre de Cromañón. Hombre de Cromañón. ¿Ya? Al hombre de Cromañón. Si hablamos del hombre de Cromañón, que a su vez es sapiens, que a su vez también es el Homo sapiens, algunos le dicen Homo sapiens sapiens, ¿no? El Homo sapiens pertenece ¿a cuál? Al Paleolítico Superior, ¿ya? Existe el Paleolítico Arcaico, el Paleolítico Inferior, el Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior. En el Paleolítico Arcaico está el Australopithecus. En el inferior está el Homo habilis y el Homo erectus. En el medio está el hombre de Neandertal. Y en el superior está el hombre de Cromañón. Entonces, ¿a quién le pertenece? Las cuevas al hombre de Cromañón, que corresponde al Paleolítico Superior. Por último, los restos humanos más antiguos de nuestro territorio han sido hallados en Chivateros, Paiján, letra A, D. Aquí la respuesta correcta sería la respuesta correcta, sí, Paiján. Correcto, Paiján. Paiján, muy bien. No. Lo que pasa es que aquí hay una confusión, ¿no? Si era Paiján o era Toquepala. En ambos hay restos humanos más antiguos. En ambos hay restos humanos. ¿Ya? Pero en Paiján se calcula entre los 8.000 años de antigüedad y los 6.000. Entre 8.000 y 6.000. No hay algo definitivo. Entre 8.000 y 6.000. En cambio, Toquepala está entre los 7.000 hacia abajo. Entre los 7.000 y 6.000. Entonces, ¿quién sería más antiguo? Teóricamente, Paiján. Ahora, ¿qué pasa si no la clave, en las claves no está Paiján? Sí tienes todo el derecho de marcar Toquepala. ¿Ya? Tienes todo el derecho de marcar Toquepala Lauricocha. ¿Ya? Pero aquí la respuesta correcta es Paiján. ¿Ya? Paiján. Entonces marca tú ahí en tu hojita. Marca también. Y borramos para las últimas clavecitas. Borramos para las últimas claves. Borramos para las últimas claves del día. Cinco, 4, 3, 2, 1. Go. Ya está. Últimas claves del día. Uy, acá está. A ver, número 1. En el cercano y Medio Oriente, la apropiación de excedentes productivos y el desarrollo de las guerras dieron origen a un sistema social denominado, mira, las palabras claves: apropiación, excedente productivo, guerras. A ver, Matías, coméntame.
Levantó la mano, creo, Matías. ¿Hay un Matías? ¿Hay un Matías o no hay un Matías? Ok. Entonces, las palabras claves: apropiación de excedentes productivos y desarrollo de las guerras dieron origen a un sistema social denominado: el que ganaba en la guerra, obviamente se apropiaba del territorio, de los recursos del territorio, y también a los perdedores, ¿qué se les volvía? Esclavos. Se les volvía esclavitos. Se les volvía esclavitos. Por eso es que hablamos que apareció un nuevo sistema social denominado esclavismo. ¿Ya? Esclavismo. A ver, vamos a la derecha, abajo. ¿Cuál fue el tipo de Estado que estructuró la cultura chavín? ¿Cuál fue el tipo de Estado que estructuró la cultura chavín? ¿Fueron militares guerreros, teocráticos con sacerdotes, gobernado por civiles, un Estado de leyes democrático, o se gobernaron solitos, autocrático? A ver, Pablito. A ver, Pablo. Sí, profesor. A ver. ¿Qué tipo de Estado fue Chavín? Militar. Militar. Uy, ahí tenemos una pequeña corrección. Habíamos hablado... Profesor es la B, teocrático. Claro, porque los chavines estuvieron gobernados por sacerdotes. Entonces, el sacerdote es como que el nexo entre los dioses y el pueblo. Por eso hablamos de un estado teo. Teo es Dios. Teo es Dios. ¿Y quién es el representante de Dios en la tierra? El sacerdote. ¿Y quién nos gobierna? Bueno, ¿quién nos gobernaba? El sacerdote. ¿No? Si, por ejemplo, ahora nos gobernara el Papa, nuestro estado también sería un estado teocrático, porque el Papa es el nexo entre Dios y el pueblo. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta sería teocrático. Correcto. Corrupto. 4. Pregunta de admisión. 2010-2. Para el historiador griego Heródoto, Egipto era el don del río Nilo porque... A ver en el chat. La letra B de vaca. La letra A, estrella. A ver, ¿qué más? La letra C. ¿Quién dice la letra D? ¿Quién dice la letra E? Y me van a mencionar todas las letras. Ok, está entre la A, la B y la C, ¿verdad? A ver, vamos a descartar la D y la E. La letra E. ¿Su delta permitió abrir un puerto en el Mediterráneo? Sí, pero no, Heródoto no le llamó el don del Nilo por eso. O sea, acá te dice por qué Heródoto lo llamó el don del Nilo. En el delta sí hubo puertos, pero por eso no lo llamó Heródoto. Entonces, esto no. ¿Los campesinos lo adoraban como un dios? No. No tiene nada que ver con por qué Heródoto llamó el don del Nilo a Egipto. ¿Porque sus caídas y cataratas generaban energía? No, eso no tiene nada que ver. ¿Porque permitió el desarrollo del transporte y el comercio? No, tampoco. Aquí la respuesta correcta era porque sus crecientes anuales fertilizaban las tierras. Entonces, cuando Heródoto viajó hasta Egipto, se dio cuenta que la civilización perduraba gracias a las crecientes anuales del río Nilo. Había temporadas donde la creciente del río aumentaba y el río se desbordaba. Y con este desborde
ayudaba a la agricultura. Luego, obviamente, las aguas del Nilo disminuían, retrocedían y toda esta región que se había inundado servía pues, para sembrar diferentes productos, ¿verdad? Entonces, por ello, Heródoto lo llamó el don del Nilo. Por último, esta está fácil, ¿ah? Señale la alternativa que no está relacionada con el intermedio temprano. A ver, primero, en el intermedio temprano, ¿quiénes están? Moche, Nazca, principalmente. Moche y Nazca principalmente. A ver, ¿cuál no está relacionada con el intermedio temprano? A ver, en el chat. La E, la B, la E, la E. Oye, te va a caer, ¿ah? Te va a caer, ¿ah? Te va a caer, ¿ah? A ver, si te estoy diciendo que está Moche y Nazca, elaboraron geoglifos. Los Nazca, por supuesto. Los Nazca, por supuesto, ¿verdad? Geoglifos, los Nazca, ahí está. A ver, los Moche, excelentes ceramistas, las mejores cerámicas del Perú. ¿Quiénes fabrican la cerámica? Los artesanos Moche. ¿Son estados que fueron regionales, o sea, pequeñitos? Por supuesto que sí. Realizaron agricultura y para ello utilizaron el guano. Profe, eso no sé, no sé. Pero ¿qué te dice la letra D? La cultura chancay. La cultura chancay ni siquiera pertenece al intermedio temprano. Pertenece al intermedio tardío. Después, todavía después. Entonces, ¿cuál no pertenece? La cultura chancay. Pues ahí te va a caer, ¿ah? Te va a caer, ¿ah? Muy bien los que dijeron la D, ¿ah? Muy bien los que dijeron la D. Muy bien los que dijeron la D. ¿Ya? Marca. Ok, chicos. Con eso nosotros terminamos el día de hoy. Practica todo lo que hemos realizado. Por favor. Y ahora voy a ver cómo transformo las diapositivas en imágenes para ver si te lo puedo mandar, ¿ya? Ok, chicos. Con eso nosotros terminamos el día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos. A ver, nos despedimos en el chat. Chausi, nos despedimos en el chat. Para todos, chicos. A ver, nos despedimos en el chat. Chao, chicos. Chao. Chao, chicos. Cuídense mucho. Me desconecto. Chao.